I listen to the wind of my soul. Where I end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 I never wanted water once. No, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I've swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never. Cuando termina la guerra de Argentina con Paraguay, cuando nosotros perdimos el Chaco, que se divide en tres partes, Chaco Boreal, Central y Austral. Nosotros entregamos el Chaco y ahí estuvo el general obligado trabajando. ¿Cómo? No era general, todavía era coronel. Viene de regreso después de perder la guerra y lo designa al presidente Sarmiento para que corra los fortines que estaban cercanos a Santa Fe, en la zona de San Javier, Calcines, que los corra hacia el extremo norte. Había que limpiar de aborígenes el norte santafesino. Recordemos que el aborigen vivía en el monte, eran los dueños de la tierra, tenían los caminos marcados, la parte de cacería, tenían todo a su disposición. El blanco, con las armas de fuego y el caballo, los pudo echar, más el general obligado con sus cosas. Ya estaba creada una deuda externa que tenía la provincia de Santa Fe con la Casa Murieta y compañía, y empiezan a presionar los ingleses para cobrar esa deuda. Eso fue lo que nosotros hoy le llamamos una deuda externa. Fue un empréstito que había hecho el gobierno de la provincia a la Casa Murrieta y compañía, de 1 millón de pesos. Y por ese 1 millón de pesos no se pudieron cumplir con los servicios. Y al último deciden saldar la deuda entregándoles tierra. Y así es como se le entregaron 643 leguas de tierra, aunque después hubo más, 648, porque adquirió más todavía la forestal. Esas fueron adquiridas. Lucas González representó al gobierno de Santa Fe para hacer la venta en Inglaterra, y al gobierno de Inglaterra a través de la Casa Murieta y compañía, que era la prestamista. Ambas partes las manejó él, con eso está todo dicho. Los gobiernos de turno acá se sometieron a él. Si se hace una cuestión así, si no es acomodo político, ¿por qué otra vía se va a poder hacer? Nunca hay otra cosa que dispongan en el gobierno que no sean por parte de los políticos. Ya sea un operativo de buena fe, un operativo corrupto, lo que sea, siempre existe la intervención de los gobernantes. Entonces, eso que dicen no es cierto. Casa Murieta y compañía, cuando se corre, dice, bueno, nosotros podemos expropiar estas tierras, cobrarle a la provincia de Santa Fe, se le cobra el 12% del territorio provincial en tierras, a un valor de 150 pesos la hectárea, 1.500 pesos la hectárea vendría a ser en ese momento, pesos oro. El resto se cobró en plata, en dinero, y otros con préstitos que había que hacer con la Casa Murieta y compañía. Se entregó el 12% de las tierras. Todas estas tierras se debían comercializar en Inglaterra. Inglaterra comercializaba con Europa. Y así fueron haciendo el negocio. En la exposición de 1860 y algo internacional se expuso madera de quebracho como la más rica en taninos. Porque antes para curtir se usaba el cebil.
pero el tanino es multiplicado por mucho superior a cualquier otra madera en cuanto a riqueza de tanino, ¿no? Pero ya todos sabían que los ingleses sabían todo el valor de que tenía en tanino todo eso. El error nuestro es haber otorgado una cantidad tan inmensa de tierra a un solo propietario, que fue Murrieta y compañía, que no se llamaba La Forestal. Murrieta y compañía fue uno de los accionistas fundamentales por el valor de la tierra, pero eso después se formó un holding. Varias empresas actuaron después con delegados, con representantes y con dinero en La Forestal y con su saber también, ¿no? Empresas europeas. Norteamérica tuvo interés también. Tartagal era norteamericano, predominaba y al principio todo lo que nosotros le achacamos los ingleses no eran ingleses, eran los alemanes primero, no eran los ingleses. El régimen no lo inventó Inglaterra solo, no. Vinieron los alemanes. ¿Por qué? Porque vos decís, pero la Casa de Londres, ¿qué tiene que ver Alemania? Pero es que en Europa ellos podían vender. Los ingleses podían vender a cualquier europeo, no a cualquiera de América, sino a los europeos. Y le vendieron a los alemanes y le vendieron a los franceses también, ¿no es cierto? Porque ellos necesitaban de sus parientes europeos y después los incentivaron a que vengan acá. Los libros de actas del Club Villa Guillermina fueron escritos en alemán. Con la Primera Guerra Mundial, al terminar, los ingleses les van a quitar el capital. Pero ya el capital era terriblemente grande. Se fueron asociando despacito los ingleses. Dejaron que gasten en el primer esfuerzo y acoplaron capitales. Fueron fusionando distintas firmas para cambiar. Con toda picardía ellos disponían de capital, pero disponían del tiempo. La guerra del 14, la guerra 16 fue fundamental porque se ingresaron, la estadística en cuero es enorme, cómo se vendió el cuero argentino y cómo se vendió tanino. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Todo en base a cuero. El carruaje, los soldados, todos los pertrechos en base a cuero, desde el borceguí, los borcegos, lo que ellos usaron, los cintos, las charreteras, las cartucheras, todo en base a cuero, los arneses de la caballería, miles y miles de ejércitos pertrechados en base a cuero. ¿Quién negociaba era? ¿Quién tenía el emporio del tanino? ¿Y quién tenía para mandar cuero? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros fuimos proveedores y jamás se contó la historia de eso. Inglaterra cobraba 8 millones de libras esterlinas en calidad de impuesto porque acá había una multinacional con asiento en Londres. Comercialmente, por elaborar el tanino, 8 millones de libras esterlinas anuales. La diferencia existe que la provincia de Santa Fe, en el mismo concepto, 300.000 pesos. 8 millones para Inglaterra, 300.000 pesos la provincia de Santa Fe. Si ahí no vemos la diferencia, es notorio. Y nuestros gobiernos de turno siempre, la boquita cerrada, como actualmente. Cantamos el himno nacional y todo lo demás, pero ¿de qué nos sirve hablar de patria? Así fue. Sí, pero no se puede autorizar. ¿Y pero por qué ellos no pueden? No se autoriza. ¿Pero por qué ellos pueden y nosotros no? Discúlpeme. No, vení. Por favor, seguridad. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Conténtenos. Seguridad. Pará, no me toques la cara. Este era un feudo privado, donde las casas pertenecían a la misma empresa, donde a vos te daban residencia durante 3 días con comida y alojamiento. Al tercer día o entrabas a trabajar o te ibas. Y si vos te portabas mal, te ponían en la lista negra. ¿Qué significaba la lista negra? Que nunca más, en ningún lugar, dentro de las 640 leguas de la Forestal, vos podías encontrar trabajo. Y acá vivió gente de esa manera, arreglando tumbas de cementerio.
La forestal extrajo de nuestro, siempre dice, toda la riqueza explotaron al hombre, cosa que no es cierto, porque el hombre tuvo de todo acá. Porque la forestal había dotado al pueblo de toda su estructura. Por ejemplo, el cementerio, ya que estaba el cementerio, lo había donado la forestal. La forestal llevaba el orden de la numeración de los muertos, de los que se sepultaban acá, tenían un registro de ellos, que no sé dónde habrá ido a parar, nunca supe. Pero hasta en eso eran organizados esta gente. Trajeron una civilización muy adelantada. En el gallinero teníamos luz poco, luz eléctrica. Se descomponía al teléfono, tenía teléfono. Yo me quemé muy poquito. Allá venía los empleados a cambiarle el foco. Ni usted podía cambiarlo. Teníamos los mejores médicos acá. Acá estaba Perazo, Zambra, Palma, Rodríguez, Basaí, 5 médicos que no tenía Santa Fe. Guillermina era un lugar más vale de trabajo. La gente que se ocupaban en el orden público estaban en las instituciones sociales y también ya se habían dado los primeros pasos de organización gremial. Pero en la política no, porque no había municipios, porque la forestal le atendía a la población en todos los menesteres municipales. Le daba luz gratis, agua corriente gratis. Y las casas también sin cobrarle ningún alquiler, le daban gratis. Ni siquiera la forestal necesitaba tener dinero para sostenerlos a ustedes, porque para eso tenía la moneda propia si quería. Ni siquiera el dinero tenía ustedes. Entonces, ¿qué eran ustedes? ¿Ciudadanos argentinos? ¿De qué orden de ciudadanos argentinos si no votaban tampoco? No pagaban impuestos a la forestal. Claro que se vivía muy bien, no pagaban impuestos. ¿Por qué le iban a pagar impuestos si ya la forestal se cobraba bien? De otra manera se cobraba en sus ganancias. A los más antiguos les encanta la forestal y te hablan todos a favor de la forestal, pero desconocen la parte del capital de la forestal. Todo, absolutamente todo, cualquier actividad que se desarrolle dentro de la forestal es de la forestal y ustedes no tienen derecho a decidir. Cuando ustedes le pagan 100 pesos, los 100 pesos vuelven entero a la forestal a través del comercio, las cosas. Termina el mes, trabajaron y ¿qué tienen? Los 100 pesos ya lo gastaron, no tienen nada. Y así multiplíquenlo por los años, las veces que ha ocurrido eso. Trabajar todo el mes y al terminar el mes comieron, tuvieron luz eléctrica también, porque hubo luz eléctrica, tuvieron hasta agua corriente algunas poblaciones, tuvieron comodidades, vivieron, pero terminaron y no tienen un centavo más. Ese no es exactamente lo que hacía el señor feudal. Y era un régimen de esclavitud, porque no podía decidir nada. Ustedes no pueden nombrar a un presidente de la comuna, porque no tienen comuna. Ustedes tuvieron siempre oficina de la forestal que atendían las cosas, que no les llamaban a ustedes para que vengan a arreglar. Ellos mismos se les quemaba un foco a los 10 minutos, tenían el operario de la forestal que los cambiaba. Ustedes no lo hacían eso. Ustedes vivían un régimen distinto a lo que vivieron todos los otros pueblos de la República Argentina. Ustedes no podían decir esta calle no me gusta como está, voy a hacer así, así. No, señor, eso ustedes no tenían nada que decidir. En absolutamente ningún aspecto. Y cuando necesitaron médicos tuvieron que tener la forestal proveer de médicos o cosas. Ustedes no tenían un médico libre para que venga y los atienda. Todo eso dependía de la forestal.
hacía trabajo de madera, enrolizado. Y bueno, le explico que se hacía, por ejemplo, el palo con cáscara. Teníamos que alisar, ¿verdad? Sacarle la cáscara y después alisarla, como un poste, bien alisado. Su vivienda era un bendito por lo general. ¿Qué es un bendito? Paja cortada, atada arriba, y ahí se acostaba, en un camastro, a veces de cuero, la lluvia le pasaba por abajo. Pero yo siempre tenía mi ranchito aparte. Y esa soledad los llevó muchas veces a formar, y nosotros vemos la clase social que nos legaron en ese momento. Cuestión día de pago, hacía las forestales, los bailes, ya la iglesia de vino, llegaban la gente, bailaban, y yo miraba por la costa de la cancha, porque me gustaba de bailar, me gustaba no de divertirme por otro, me miro. Entonces ese día el hombre se encontraba con una mujer, tenía que hacerse de una mujer, por la sexualidad y la soledad donde vivía. Y había 3 formas de hacerse de una mujer. La compraba, la cortejaba, o si no, la ganaba en pelea. Y esa mujer se iba con él. Capaz que al mes siguiente en el otro cobro, y bueno, pasaba otro dueño. Entonces no le llamaba mujer o esposa, le llamaba cocinera. Porque ¿qué función hacía? Ir a cocinar. Era la cocinera de él. Y muchas de esas cocineras siguieron conviviendo. Y al convivir después tuvieron hijos. ¿Cuál era el destino de esos hijos? Allá inmersos en el quebrachal. Y ser cocineras si eran mujeres. Y si eran hacheros si eran varones. Ahí se crian las entre el suyo, ¿no? El rancho vamos a decir, pero vivían en el monte. Toda una criatura arisco. Hasta tal punto llega que el padre Celesio Bodolín le pidió a la forestal hacer un emplazamiento habitacional que existe en Barrio Itatí para poder juntar a todos esos chicos que quedaban en los quebrachales, que el ferrocarril los traía, y entonces tratar de contenerlos un poco. El hachero, el fabriquero, porque le decíamos así, el de la fábrica, el del transporte, todos tuvieron todas sus ventajas. Le digo lo del hachero que siempre se dice que fue esquilmado, que fue, mire, los del hachero es un punto que tenemos que detenernos a pensar muy bien. Yo que lo viví puedo decir. En esta región norte de Santa Fe, parte de Chaco, se explotaba a fondo la agricultura, pero en la explotación del algodón. La gente que de trabajo no tenía más que su músculo para brindar al trabajo, en vez de irse a la cosecha de algodón que le prometía y le daba menos, venían a esto que después se dijo que era una explotación del hombre. ¿Por qué? Porque sabían elegir la gente también. Vamos a ir donde vamos a tener trabajo todo el año, no nos va a faltar comida, no nos falta vestimenta, no nos falta atención médica, no nos falta escuela para educar a nuestros hijos. Entonces quiere decir que en ese entonces ya la gente sabía elegir. La del hachero es una vida terrible. Imagínate que según diarios de la época y del médico José Doldán, que publica en el diario La Mañana de acá Santa Fe, cuando los muchachos iban a hacer el servicio militar, los que procedían de aquella región
el 50% no era admitido por deficiencia física o por enfermedad y deficiencia física. La sífilis era muy común, la tuberculosis no te digo. El término medio de vida estaba en 31 años más o menos. Sí, eso está en los diarios de época. A los 15 años estaban hachando. Algunas veces antes de los 15 años estaban hachando. Predominaba el idioma guaraní entre la población. Corrientes sobre todo, Chaco y también de paraguayos mucho. Y la gran mayoría eran indios toba, de la tribu toba. Porque había que saber convivir con el yarará, con el tigre, con los mosquitos, con el tábano, con los piques, con el jején. Todos estos bichos, con las inclemencias del tiempo, con el rigor del frío en el invierno y con el calor en el verano. Entonces, la persona que podía adaptarse a esto tenía que tener 50% de sangre india o más, de aborigen. Entonces se traía gente del Paraguay, se traía gente de Corrientes, que venían. No se le miraba los antecedentes, podía ser malhechores, criminales, eso no tenía nada que ver. A la forestal le interesaba que la persona que venga, que trabaje. Y en los días de verano trabajaban desnudos o semidesnudos en el medio del monte con el cuerpo cubierto de mosquitos, como si tal cosa que nosotros no nos podemos acostumbrar a ese tipo de convivencia en este momento, porque ahí no vale repelente, no vale nada. Había que estar acostumbrado a convivir con eso. Los machitos le hacemos panadero. Y el mazurezo tablero. Carpintero mi oficio. Pero me gusta el monte. Nací en el monte. Mi viejo era obracero. Obracero, no acero. Acero es el que tala los árboles. Obracero es el que contrata un poco de gente y trabaja y hace trabajar. El obraje. Compañías que explotaban el quebracho, hubo varias, y le llamaban los obrajeros ellos, a los que explotaban el quebracho y lo entregaban a la forestal lo compraba, de sus propios montes desde luego, pero también compraban rollizos de otros montes, ¿no? Todavía hay gente que trabaja así, en este momento con la madera, y viven benditos en el campo, se quedan una semana compartiendo y conviviendo. Pero tienen la posibilidad de que van con los tractores y traen la leña. Lo que cambió fue, de aquella época ahora, que no hay tanto derramamiento de sangre, que se cambió el hacha por la motosierra, pero se sigue la destrucción. Y de algo tenemos que vivir, tenemos que venir a meternos al monte. Si no, tenemos que salir a una vaca de los vecinos. Al cual sería que la vigiato. Y lamentablemente no queremos hacer eso, porque nunca hicimos. Hay algunos que hacen, que tienen mucha familia, lo hacen por necesidad. Y hay algunos por costumbre.
el problema de los bajos submeridionales es a consecuencia, no tanto de las lluvias, sino de haber extraído tanto quebracho. Al deforestar, 1.500 milímetros de lluvia anual. Vos sacás los árboles, la lluvia sigue cayendo los 1.500 milímetros, que se puede condensar, hacer en 2 meses lo que caía en 4, perfecto, pero el agua sigue cayendo. Al no encontrar los árboles, empieza a arrasar sobre la tierra y eso es los bajos submeridionales. El agua que corre arrasa todo lo que encuentra, las inundaciones y todo lo demás. Nosotros más antes trabajábamos con esta madera, pero trabajábamos cualquier cantidad. Después mermaron el asunto de la entrega. Por eso ahora que Ferrum le da el cupo a uno. Y trabaja más con una madera que viene de corriente, digamos el pino. Ahí hay una de entrada grande que a nosotros medio que nos dejaron de un costado. Nosotros ahora estamos trabajando, pero en cualquier momento se corta y ya nos quedamos todos colgados. El cupo es donde que le dicen a un proveedor, bueno, vos entregás 50, vos entregás 100, vos entregás 200. Y terminás ese cupo y bueno, tenés que parar. Según si es que la fábrica no está necesitando mucha madera. Ahora si necesita mucha madera, sí. Se sigue entregando, como será ahora en este caso que viene el lluvioso, que no hay entrada de madera. Entonces uno carga y se va ahí dentro tranquilamente. Y el asunto del pago está pagando semanal, 16 pesos la tonelada. Según, si entregás hasta 60 toneladas es 16. Pasando de las 60 toneladas te pagan un peso más, o sea 17. Pasando 60 y pasando 70 te pagan 18. Se entregan la semana, se entregan. Y si viene lluvioso como ser ahora, una carga por día o 2 cargas por semana, una carga por semana, según como viene lluvioso el tiempo. Y hoy vamos a sacar unas 14, 15 toneladas más o menos. Y ahí viven 4 familias. Vive el cargador, vive el tractorista, el cortador y el ayudante del cortador. O sea que el motociclista más o menos está ganando 8 o 9 pesos. El ayudante gana 2 pesos por tonelada. Y después lo demás le queda al tractorista. Y le queda chirola nomás para dar vueltas. Y eso sí es que no hay una pinchadura, como ser el tractor ahí tiene reventado las 2 cubiertas. Tiene con manchón. Pero si tiene que comprar una cubierta en este momento, no se tiene que vender el tractor. La madera que estamos llevando es una madera especial porque no es cualquier madera que se va. O sea que hay que elegirla en el monte para cortar. Ñangapirí, Urapitá, quebracho blanco. Acá nada más que lo único que hacemos es desmontamos, cortamos todo, pero después no tenemos para cortar. Para volver a cortar. No se planta. Este carrero ha cumplido este destino. A playa tenemos que ir, ella aguanta el nido. Bueno, y después, ahí pues, me cortaste. No hay que ser que andamos buscando el tanino y después llegamos, exportamos. Y bueno, estábamos estroncando un sector de tierra ahí que nos permitía al dueño del campo para hacer huerta, así como comunitarios, familiar y comunitaria, porque compartíamos entre todos.
Pero lo que vivíamos continuamente era yo y unos hijos míos. Bueno, y entre eso sacamos el tronco que es la Virgen. De la Virgen de Unidad, es un nuevo aniversario de la Virgen. Bueno, nosotros troncamos y entre eso le elegí al tronco este porque yo fui promesero siempre de la Virgen de Itatí. Pero traíamos siempre la imagencita de Itatí, de allá, y por cualquier cosa, son de yeso, se cae, se golpea. Yo siempre le decía a mi hijo, el día que yo pueda, a ver si puedo hacer una imagen de Itatí para tener y mantenerlo como patrona de nuestra casa sería, o como promesero que éramos todos. Y bueno, y Dios quiso otra cosa. Se manifestó, nos dio la imagen, pero es más alta que la de Itatí y es más delgada en ese tronco. Los mismos compañeros que estábamos ahí, vamos a ponerle Virgen de los Hacheros, y justamente le llamamos Nuestra Señora de la Unidad. Y bueno, y así fue que después en el 89 se empezó la primer procesión que se hizo, las peregrinaciones. Bueno, de ahí hasta hoy es decisión de los pueblos vecinos, no es cosa nuestra. Ellos son los que se deciden a hacer la caminata. Bueno, hay pueblos que caminan hasta 55 kilómetros, otros menos, y así, pero de ahí fue que... La perla santafesina también presente está, Villa Ocampo, Las Toscas, Florencias y otros más. Villa Ocampo, Las Toscas, Florencias y otros más. La Forestal sabía manejar perfectamente a cada uno de los contratistas y sabía qué negocio hacía. Lo manejaba con las balanzas. Le iba descontando el quilaje de las balanzas al contratista. Que la rueda está muy pesada, que tenés tantos carros que entraron los cachapés, tanto peso, le iban descontando. Y ahí buscaban el equilibrio. El que más se enriquecía, más le descontaban. Tenían toda una técnica de observación y personas muy idóneas, muy competentes para saber manejar toda la parte comercial de ella. Si hubo una gran empresa perfectamente organizada, esta empresa es la Forestal. Cuando los bancos de acá necesitaban algún empleado y sabían de un ex empleado que había trabajado en la administración de la Forestal, preferían al empleado que había trabajado en la administración forestal, porque la forma de trabajo perfecta que tenían ellos eran una forma de aprender ellos mismos a trabajar. Terminada la Primera Guerra Mundial, del 18 al 22, y te llama la atención, ¿por qué se producen huelgas siendo que es un pueblo privado? Y entonces vos entras a analizar lo siguiente, que se forma un sindicato asesorado por los embarcados. ¿Quiénes eran los embarcados? Los que venían con las ideas socialistas a través de los barcos a cargar el tanino, a cargar los cueros. ¿Cómo la Forestal, un pueblo privado, va a permitir que la gente se asocie a un sindicato? Claro, con exuberantes capitales que habían adquirido, una masa terriblemente en libras esterlinas con asiento en Londres, manejando todo esto, había que pagar la indemnización a los alemanes. Entonces, 4 años dedicados a huelga, masacrando gente. Hasta ese momento se trabajaba en el horario del loro. El loro, cuando aclara el día, viene y a las 5 de la tarde, cuando va atardeciendo, regresa a su nido. Va a decir 12, 14 horas de acuerdo a la luz del día. Cuando aparecen estas ideas que son revolucionarias, las 8 horas de trabajo, la Forestal incluso le permite, en la segunda huelga, le permite que se cumpla una conquista, y entonces la gente se enardece. Y a la Forestal eso le convenía también. ¿Cómo puede ser que la Forestal, porque haya muerto un comisario, produzca una guerra de 1 año, paralice la fábrica? Y la prensa capitalizaba en ese sentido, diciendo un locao patronal, se funde la Forestal. Y a ellos le convenía crear esa imagen. Por supuesto que le convenía, porque frente a esto caían las acciones. En un mes, en un juicio público,
le arreglaron las acciones al hijo de Artenay y la Forestal se queda con todo el paquete accionario de los alemanes y franceses. Otro de los caudillos que se engancha después es Lamazón, Rogelio Lamazón, que lo respetaba la Forestal. La Forestal lo respetaba. Tal vez así que termina haciendo asesinar en época de elección a don Rogelio Lamazón. Don Rogelio Lamazón fue un hombre que defendió al obrero, el primer defensor del obrero en Argentina. Y pregúntelo a todo lo que usted quiera. Fue el de la esquina, el negocio. Es el papá de Marito González, el Lamazón. Papá de Polito Lamazón. Es el más. No me acuerdo, no estudié mucho sobre eso, no sé mucho de él. Me acuerdo de la primaria, pero de la primaria no me acuerdo mucho. Ya hace años que no vi. Bueno, respecto a la historia del pueblo, los jóvenes no están interesados en ella porque muchas veces la gente grande no sabe cómo llegar a ellos didácticamente mediante conferencias o la enseñanza en la escuela. La gente joven ni le interesa la Forestal. Parece un cuento de hadas, digamos así, no le interesa. Y la parte docente desconoce totalmente. Es como la historia argentina, no hay que escribir la realidad. Escuché hablar de él, como conozco su casa, también vi la película y conozco a la familia. Fue un caudillo político, manejaba las elecciones del departamento. Como dato histórico, Villa Guillermina tenía una mesa más que Reconquista. Vale decir, había más votantes acá que la cabecera departamental. Departamento General Obligado, provincia de Santa Fe. Acá había más habitantes que el Reconquista. Villa Guillermina hubo momentos que había 15.000 personas en todo el entorno de la fábrica y entre los hacheros 15.000 personas, todas dependientes de la Forestal. Todo, no había nada, si fuera del 1.400.000 hectáreas que quedaban ahí, no había nada, todo era Forestal. Cuando muere tenía 800, entre juicios y pleitos de la gente que él seguía, 800 personas que estaba favoreciendo, llevándole adelante los juicios contra la Forestal. Don Rogelio Lamazón tenía una soberanía grande. Después tenía un estudio ahí como defensoría. Antes le decían ave negra, recuerda el abogado que no se recibía. Entonces don Rogelio hacía la defensa. Entonces la Forestal, 3 días antes de la elección, como quien dice, levanta el pie, no lo persiguen, para posteriormente asesinarlo. Justamente el día de elecciones, cuando vinieron los trenes, hay toda una historia, hay gente que estuvo presente y que vive actualmente, que te puede contar la historia verídica que lo vieron. El que marzo de 1940 lo matan a Rogelio Lamazón, pues ya lo habían todos persiguiendo antes. Después lo dejaron y todo. Y llega a las 11 de la mañana, llegan los vagones, o sea, los trenes, con los votantes de los obrajes. Y eran miles de personas, y todo armado. En ese tiempo se usaba mucho el Winchester, bueno. Mucho se usaba el revólver. Acá era un cargué. Bueno, llegan los trenes, que el otro, nosotros veníamos corriendo para mirar la gente. Cuando llegó el tren, la gente empezaba a bajar y irse al comité radical que quedaba acá en el norte. Y los conservadores le atacaban, la policía le atacaba, para que vayan al de ellos. Y entonces le dice don Rogelio Lamazón, por favor, dejen a la gente que se vaya donde ellos quieran. En ese interín, un tal Salsa, que después de muchos años se supo que ese hombre lo mató. Hermano de un sumariante lo mató, don Rogelio Lamazón, le pegó un tiro en la nuca. Le puso el caño del revólver en la nuca, se veía todo el negro así del Apolo. Ahí lo matan a Rogelio Lamazón. Se armó un tiroteo como de 3-4 minutos, sí. Murieron unos cuantos. Policías, murieron civiles. Los guardaespaldas de él lo mataron a los Medina.
estaba el jefe de policía de Reconquista de Aranjuez y Coronera. El comisario acá era Olsen, Mundo Olsen. El sumariante era el hermano del que le mató a don Rogelio. Le culpaban un tal Arduino, un policía, pero era mentira. Y ese hombre que lo mató no era policía, era hermano del oficial de él. La Segunda Guerra Mundial ya no hay la participación activa de la forestal como en la Primera Guerra Mundial. Pero recordemos, en el 40, en Kenia, en las tierras de los diamantes, África, empiezan con la mimosa, un sustituto del quebracho. Entonces con ese sustituto del quebracho se fueron a trabajar allá y acá empezaron paulatinamente a desmantelar. Y no es que se sacó todo, porque después, actualmente todavía siguen saliendo quebrachos. La forestal se fue por otro motivo que les convenía más a su economía. No es porque acá no tenía ya nada que hacer. Los últimos días de la forestal, el último tiempo, el comercio forestal, las libretas que tenían que ir a pagarlas a Villa Ana. Y las de Villa Ana tenían que venir a pagarlas acá. Se iban cortando los créditos. Después empezaron a cortar el agua, empezaron a cortar la leche, el hielo. Las casas se mantienen. Las casas, la forestal donó una cantidad enorme de casas a sus antiguos y más merecedores dependientes de que le hicieran ese obsequio. Y dio muchas casas. Como era un pueblo privado, empezó a vender las casas. Por 2 quincenas se compraba un dúplex. La gente decía, ¿para qué? Mi sueño que tengo es tener mi casa. Porque la que tengo no es mía, así que... La mayoría de las casas de Guillermina pertenecen a la forestal. Hay un grupo más o menos de 30 familias que luchan para tener su escritura, cosa que es un poco imposible porque la firma ya no existe. Entonces como que se está viendo qué trámites realizar porque no sale en ningún lado la forma para poder escriturar esas tierras. Subdividió y le dio a todo. Les vendió a precio cómodo, en cómodas cuotas. Le descontaba por administración una pequeña cuota para que cada uno, el que quería, tenga su casa independiente. Así fue. Y así quedó constituido el pueblo. Ni siquiera existe un plano donde figure Villa Guillermina con las casas forestales. Una cantidad enorme de viviendas fueron desmanteladas las casillas de la forestal. Y hoy, a 50 años que se fue, yo te aseguro que encontrás más de 150 casas pintadas todavía de color amarillo, que la pintó por última vez la forestal y quedaron tal cual están. Que si se hubiesen conservado esas casas, tenían para 50 años más o 100 años más. Es increíble que las actuales generaciones no quieran pensar cómo nos manejaron a nosotros. Quizás es la cultura y la educación que reciben en sus casas. Por ahí los mayores también no están muy involucrados con la forestal o lo toman como algo que ya fue del pasado, ¿no? Entonces ellos también toman la actitud de los padres. Podemos hablar de tiempos, mucho tiempo atrás, y por ahí como que es lo mismo hablar con la mujer actual. El tema de la maternidad es más común en las chicas humildes, de pocos recursos. De 13 años ya tienen su primer hijo y a los 17 ya es como que ya están realizadas. El primer hijo tuve a los 11 años. Después empecé. Las cachorradas. La mujer como que también estaba sometida a todo eso porque respetaba a su marido y porque esa era su cultura. Entonces como que en la mayoría de las mujeres de Guillermina ha quedado marcado eso. Y cómo se nota mucho el sometimiento de las mujeres
en varios ámbitos, porque hay mujeres que ya están acostumbradas a que los maridos le vivan golpeando y como que le da lo mismo. Me escapé porque me trataba mal, porque era mezquino en la comida y no quería que yo tenga muchos hijos. Y como él era enfermero... ¿Cómo hacemos para que la mujer sienta de que ella también tiene que vivir y vivir con dignidad? Y por ahí no tener que soportar todo este dolor que la va matando de a poco, el soportar, por ejemplo, que la maltraten o que los padres vivan con sus hijas. Yo estoy contenta, nomás que tengo los 17 hijos y ya están todos grandes, todos mozos ya. Así que, y gracias a ellos que estoy viva acá, sana y buena. Me siento orgullosa con la gente de Guillermina. Y las muertes que se dieron para enriquecer la corona inglesa. Nuestras escuelas no pueden hacer una revisión histórica para decirnos algo. En la escuela no se da la historia del pueblo, se da toda la historia del mundo, la prehistoria, pero no en sí la historia del pueblo. Y por ahí eso es lo que separa también, hay una distancia entre los jóvenes y la forestal, la fundación del pueblo. En los bailes es muy peligroso ir porque hay dos barritas bien identificadas, que esas son las barritas que siempre se enfrentan y arman peleas, líos. Y por ahí se pelean porque quieren pelearse. Esos líos se transforman en riñas que salen muchas personas lastimadas y muy graves, que son ya derivadas a Santa Fe, algunas a Buenos Aires por la gravedad de sus lesiones. Y en los bailes, cuando vienen así a la salida, se pelean, traen armas, como puede ser cuchillo, pan. Que cambiara un poco la junta que él tiene, que sea hombre. Porque tiene 22 años y tiene mentalidad de criatura todavía. Por ahí se arman grupitos, salen a correr o se van a bañarse al yugo, a nadar un poco al yugo. El nombre legítimo de ese yugo es yugo quebrado, porque venían madera del tiempo de la forestal. Y que nadie se vaya a enojar si yo digo una mentira o una verdad. Dicen mis antaños que en el tiempo de la forestal acollaraban bueyes, carretones, carretas o cachapé. De 2 a 3 se quedaban y se volvían a romper. ¿Qué se rompían? Los yugos, que eran más frágiles. ¿Por qué se rompían? Porque trataban de sacar esa carga para que pueda llegar a esta fábrica. Entonces, de ahí nació ese nombre primitivo, yugo quebrado, en el cual hoy es un sano esparcimiento. Para nosotros, la juventud, yo me considero un joven también, porque jamás voy a morir de viejo. Se llama yugo de expansión y yugo de diversión. Bueno, los que se van a veces tienen sus familiares acá y extrañan mucho. Y muchas veces se vuelven. Hasta ahora perdura una de las condiciones así culturales, de las pautas culturales de Villa Guillermina. Se van personas el Día de la Madre, el domingo yo estaba mirando en el colectivo, se van 5, 6 o 20 personas en el colectivo y hay 100 que los acompañan. Todavía le perdura en el corazón ese cordón umbilical de que tuvieron que irse, el éxodo de la forestal. Se llevaron todos los capitales y nos dejaron construcciones
y a la gente no le enseñaron a sobrevivir. Y yo le pido a la Virgen que ande bien, que no me enferme, que ella me escuche a mí, que nosotros cada año le hacemos la fiesta. Me abonan animalitos, carneamos, comemos. Le musiqué hasta las 8 de la noche, después le cierro la capilla. Nadie más se ocupó de reemplazar a la industria del quebracho, entonces claro, todo el mundo quedamos desocupados, como actualmente nos pasa ahora en todo el país. Todavía acá, con una caja de mercadería que una familia tipo le duraría 4 o 5 días, ellos sí están hasta fin de mes, y entonces se las aguantan. Pero ¿qué pasa después? La consistencia física y la parte intelectual no le puede responder. La desocupación trae miseria, trae hambre, trae hasta locura, porque la gente no se puede sostener. Entonces cuando el gobierno ofrece comedores comunitarios, comedores escolares, plan social educativo, agrandar los comedores escolares, y cuando éramos pocas las voces que gritábamos, casi sin voz, diciendo estos comedores escolares que se agrandan de 60 personas a 200 es porque la miseria se viene a instalar y te va a mantener con un plan trabajar, y lo rechazaban al principio porque eran 200 pesos y hoy se pelean por 150 pesos. Yo no le echo la culpa a la gente, sino que aquellos que están en los sillones con aire acondicionado trabajando. Entonces acá las escuelas. La casita del hornero tiene alcoba y tiene sala, y aunque en ella no haya escoba, está limpia con esmero. Tenemos que hacer acción social, conseguir el lapicito, que no se nos duerma el chico porque tenía hambre, o que por ahí viene alcoholizado, o por ahí con una serie de problemas, o por ahí llegó tarde porque al padre lo metieron preso porque estuvo cuatrillando un animal. Y es la subsistencia. Sin embargo, un doctor se roba 1 millón o 2 millones de pesos y sigue siendo el doctor. Y el pobre acá que robó una gallina para alimentar a sus hijos porque no tenía otra cosa, y marche precio, mi amigo. Se enriquecieron hasta el último momento en que se fueron. Hasta las tierras, hasta el último animal, lo vendieron. Sin embargo, la gente no hubo contemplación para nada. Lo dejaron liberado al abandono y que se las arreglen por su cuenta. Eso acuso a todos los gobiernos de turno, desde que llegó la forestal hasta que se fue la forestal. Que me perdonen como argentino, por eso es que nosotros hoy no tenemos ni voz para cantar el himno, ni concurrimos a los actos públicos, porque nos vemos degradados desde el fuero íntimo como argentinos. Y eso lo digo como docente, porque considero que la escuela es el alma de la comunidad. Pero si en vez de educar tiene que hacer asistencialismo, cambió totalmente el objetivo. Nos hace caer y nos deprime y nos pone una pata del elefante, que es el mundo globalizado en que vivimos. Ya hablé mucho, me voy. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi amor. ¿Te dice levantar? Yo no me podía reír porque estaba... ¿Te dice levantar, poquito? Acá vienen las calandrias a comer, mira. No sé qué pasó esta tarde, no había nada de a comer las calandrias. No sé que no había nada de comida, no sé qué pasó con las calandrias esta tarde. Me parece que esa que cruzó es la calandria. Claro que es la calandria, allá está en el hilo, ¿ves? Allá está en el hilo, está esperando. Allá está en el hilo, está esperando que nos vayamos de acá para comer. Vámonos.
Vamos a respetarle a la madre de los pichones. Vamos para allá.